Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo andas? Estaba justo en el celular Bien, abriendo porque el otro día les mandé un montón de enlaces y bueno, quería ver cuáles eran los que estábamos pudiendo ver. Viste que la otra vez fue el de la figura humana. Tú hiciste el sí. encaje perfecto, que quedó bárbaro, pero después yo me quedé esperando, no mandaste el desarrollo. Des- No, y ahora mandaste lo mismo, el encaje pero planteadito así el bocetito. Están bárbaros sí, los dos, están súper bien. De repente, bueno, lo que yo te decía de la cara, por ejemplo, viste, ahí, yo acá, en sí, esta posición como estoy, viste que hay un eje, nosotros tenemos el eje central de la cara, cuando uno está de frente, pero bien frente, es recto, así, sí, ¿cierto? Y acá, nosotros, ¿qué pasa? Esta parte de acá es más alta que la frente. Viste, acá está mi frente y acá está la mollera. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte es más alta, pero se nota de lado. De lado se nota que esta parte es más alta y que esta es más baja. Entonces, si nosotros le sumamos esta parte alta a esta parte de acá, viste que ahí los ojos están en la mitad. la mitad. Porque nosotros lo que tenemos que desarrollar, claro, es cómo son los ejes. Los ejes que son como una manera que nosotros tenemos que después de que los tenemos claros, cuando tú ves una foto, puedes ver el eje y eso te facilita enormemente el planteamiento del dibujo. Hay dos grandes errores, ¿cierto?, que ocurren cuando una gente plantea las caras y uno de esos, por ejemplo, es la inclinación de los ojos. Yo acá, ¿viste? Ahí estaría frente a lo que sería la cámara, ¿no? La compu mía está un poquito más abajo que yo, entonces yo, claro, tengo que bajar la cara para quedar justa. ¿Cómo sé yo que estoy justa? Porque, viste que abajo del canon ese que tenemos, el de los ojos es el que yo uso personalmente y es el que he logrado elaborar en relación a los años de trabajo, escuchando cositas de aquí, cositas de allá, muchas cosas de maquillaje, por ejemplo, el hecho de que el lagrimal calza con el principio de la ceja, eso es maquillaje, cierto que generalmente tenemos un ojo en el medio, también en maquillaje, o sea, porque el canon, ¿qué es? El canon es una estructura que nosotros usamos para comparar, para medir, ¿cierto? Que eso decía en los teóricos. No es una verdad, porque si fuera una verdad seríamos todos iguales, pero es como el cuaderno que tiene líneas. El hecho que tenga una línea a mí me permite saber si lo que yo hice está para arriba o para abajo, ¿cierto? Acá es lo mismo. El hecho que haya un canon a mí me permite saber si la persona encaja con la media o tiene algo distinto. Todos tenemos algo distinto. Eso es muy importante. O sea, no hay nadie que encaje en la media. Y segundo, la estética que se utiliza va cambiando con los años. Por ejemplo, hasta hace muy poco se usaban las bocas en las mujeres, las bocas muy delineadas, por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, y también el estereotipo de género era una cosa como mucho más fija. Vieron que ahora nos encontramos en una era en la que los seres así tipo Michael Jackson, Prince, que son como más andrógenos, Madonna, ¿viste? Es una estética como que tienen cosas, por ejemplo, porque Madonna en su época estaba toda musculosa, ¿cierto? Y la manera como ella se movía no era la típica femenina de los años 50 que, por ejemplo, nosotros cuando estudiamos el canon, la postura corporal influye muchísimo. En los años 50 se usaba que la mujer retraía la caja. Entonces, a ver, espérate, voy a bajar un cacho acá. Cuando yo retraigo, por ejemplo, esta es la caja, lo normal. ¿Se acuerdan que hablamos cuando hicimos la estructura de cuerpo? Las bolitas van acá, a los lados, van más abajo que la línea del cuello. ¿Se acuerdan que es un chorizo? Y las bolitas van más abajo. ¿Por qué? Porque esta es la posición de reposo. El hombro sube, baja, por ejemplo, ahí estaría el recto, o sea, ahí estoy en línea. Esta posición es factible, no es tan cómoda, ¿cierto? Porque hay una tensión. Pero cuando yo estoy cargando algo, por ejemplo, va a suceder que yo tenga que levantar los hombros. Estas bolitas que van acá, por ejemplo, en los estereotipos de los años 50 eran así. Se trabajaba la mujer con toda la parte superior como comprimida.
cerrando los hombros, cerrando el pecho, como protegiendo lo que vendría a ser el busto, ¿no? Envolviéndolo. Incluso las modelos posaban mucho así, como tapándose, y la curva de la pelvis era hacia adelante, o sea, lo que decíamos, en vez de estar abierto, está cerrado. Los estereotipos son culturales y van cambiando según cambian los modelos. Entonces, por ejemplo, ahora, actualmente, la cara que está de moda, que yo también me ayuda muchísimo trabajar con niños, porque me voy enterando siempre de las nuevas tendencias, lo que ellos dibujan. Ya no se usa más la boca delineada, por ejemplo. Se trabaja la línea del centro nomás. Mire como yo estoy ahora, así a cara lavada, se trabaja la línea del centro y se pone como apenas una sombrita arriba y abajo para dar la idea de una boca más, ¿cómo se puede decir? Me parece que es más joven, es más juvenil, más fresca. Es una moda que hay ahora, por ejemplo. Hasta hace 5 años ese tipo de estereotipo no se estaba trabajando. Por ejemplo, los chicos ahora trabajan mucho pecas. En la época nuestra, y la cara era normal pero bronceada, porque en la época nuestra, por ejemplo, el sol era como más salud. Ahora se trabaja mucho la cara con manchas, incluso está de moda el vitiligo, por ejemplo, hay viste que es una cosa que uno dice, mira, muchos niños van a dibujar caras porque les gusta hacer retratos también, trabajan a lápiz, igual como hacemos nosotros, o sea, el mismo canon, el mismo eje, todo. La única diferencia, bueno, que en la clase presencial yo muchas veces les armo con puntitos, ¿no? Les ayudo, les marco el eje en la hoja para que les sea más fácil dibujar, y ellos trabajan las manchas, o sea, les interesa muchísimo las imperfecciones de la piel como algo personal que define al individuo, cosa que para en la época mía, por ejemplo, las manchas se tapaban, o sea, se usaba base y la cara tenía que ser lisa y con un tono bronceado. Y anteriormente, por ejemplo, en la era de mi abuelita, es la cara muy pálida y con los labios muy rojos y bien delineados. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las artistas de Hollywood de los años 30 tenían labios muy finos, ¿cierto? Eran unas bocas así muy finitas, se le daba mucha importancia a los ojos, ¿se acuerdan? Tipo Betty Davis, ojos grandes, muy delineados, trabajados, pero la boca muy fina, ¿cierto? Los estereotipos van cambiando y nosotros usamos el canon para definir justamente eso. Cómo ubicamos al cuerpo dentro de la estética que estamos buscando. Entonces el eje sirve para eso, sirve justamente para cuando uno mira una foto, uno puede decir, ah, porque ahí era lo que yo les estaba diciendo de las orejas. Si yo tengo mis orejas en línea con mis cejas, ustedes se fijan, esta parte de acá abajo calza con esta, y esta parte calza con esta. Este tercio de la cara, ¿cierto? Porque la cara se puede dividir en dos, que sería una mitad y otra mitad, o se puede dividir en tres. El estereotipo clásico de la cara es ese que yo les puse abajo en el canon, en el post lo explico, que es un círculo en el cual el medio está acá. Entonces yo tengo el círculo y tengo el radio del círculo. Este radio del círculo es lo mismo que se pone acá abajo. Entonces tengo una cara que corresponde a un círculo y el radio, que es la medida que hay del borde al centro, repetido acá abajo, marcando un mentón. ¿Cierto? Si yo hago esa línea más larga, voy a tener un mentón más cuadrado. Si hago esa línea más cortita, voy a tener el mentón más fino. Pero son de a tercios. Cuando yo estoy frente a ustedes y mi eje está recto, así, mis ojos están en línea. Pero cuando yo levanto la cara, mis ojos ya no están en línea. Si ustedes se fijan, acá hay una curva, ¿cierto? Entonces, apoyar el eje me ayuda, aprender a ver el eje, me ayuda a posicionar los ojos en la posición correcta. Si yo miro así, mis ojos también están en una curva, pero es una curva hacia arriba, ¿ven? Entonces, cara inclinada hacia abajo, curva hacia arriba. Cara levantada, curva hacia abajo. Cara de costado, eje curvo, por ejemplo acá, que yo estoy recta, este eje capaz que es más recto, pero este es curvo.
¿Por qué? Porque mi cara es curva, ¿cierto? Que es lo que decíamos la otra vez. Todo lo que yo apoye sobre mi cuerpo, piel, brazo, pecho, cuello, todas las líneas que van apoyadas sobre nuestro cuerpo, me refiero principalmente a la ropa, ¿no? Porque nosotros trabajamos, cuando planteamos el chorizo, ponemos los ejes, pero después hay que vestirlos. Entonces yo tengo que fijarme bien, como en los ejercicios que hicimos a principio de año, cuando trabajábamos la curva, que yo les decía, cuando llegues al borde, no termines recto, sino que curva, para que continúe la sensación, para resaltar la curvatura. Bueno, lo mismo sucede con el cuerpo. Entonces nosotros vamos a tener que, si en el caso, como el dibujo que hizo Doris, ella tiene la boca de este lado, es un poquito más larga que la de este lado. La nariz de este lado es un poquito más ancha que la de este lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está como yo ahora. Este eje es más grande que este, entonces eso quiere decir que mi cara no está de frente, sino que está ligeramente escorzada, Claro. ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Y también otra cosa muy importante, yo esto me da gracia porque yo años dibujando y nunca me había percatado de eso. Cuando fui al dentista hace unos años para hacerme los famosos frenos, que todavía no me baja el diente ni nada, entonces todavía no logro solucionar. Yo no tenía el centro de los dientes calzando con esta parte. No me había dado cuenta, o sea, porque uno habla, se mira todo, pero no lo había tomado en cuenta. Y la dentista me dice, sí, porque el eje central de los dientes tiene que calzar con el centro de la nariz, el centro de la boca, el centro de los dientes. O sea, se espera que los dientes también estén posicionados en ese eje central. Entonces, bueno, nosotros si aprendemos a ver eso, nos vamos a dar cuenta cuando la cara está bien y cuando no. Ahora, por ejemplo, en el caso de la cara que hizo Doris, que está ligeramente escorzada, un poquitito apenas, para acá, está bien que de repente la boca, si ustedes se fijan, como el eje es curvo, los ojos quedan un poquito para acá, la nariz sale un poquito para allá, ¿ven? Este es el centro de mis ojos. Si yo pongo el centro de mis ojos, que es acá, mi nariz, la punta de mi nariz está un poquito salida para allá. Sin embargo, la boca calza, ¿ven? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque el eje es curvo. Entonces los ejes son justamente para que nosotros podamos plantear la figura, plantear el boceto, eh, digámoslo de una manera racionalmente, antes de empezar con los detalles. Yo les comento sobre todo esto de la curva de la cara, porque ese es uno de los grandes errores. La gente que no trabaja con eje, cuando va a hacer una cara, generalmente hace un ojo así y el otro así. No encajan. Y aparte los hacen rectos, ¿cierto? Entonces, no están así, están así. Y eso sucede, ¿por qué? Porque justamente no hicieron el eje primero para apoyar los ojos en la línea del eje. Y la línea del eje me ayuda porque cuando yo tengo la cara mirando hacia arriba, mis ojos no están rectos, sino que están inclinados, siguiendo esa curva, o en este caso, también. Y en el caso del cuerpo, por ejemplo, sube, baja, va hacia adelante y va hacia atrás, ¿cierto? Que eso también es importante. Y el centro del cuerpo posee varias rectas. Por ejemplo, acá, bueno, nosotros ya hablamos de esta recta. Esta recta es muy importante, que es la que dijimos que se supone que está, si está frente al sujeto, está recta. No es habitual que estemos justo frente al espectador, ¿no? Porque si estamos justo enfrente, quiere decir que la persona mide lo mismo o está puesta justo frente a nosotros. Lo más habitual, por ejemplo, si nosotros somos un hombre, generalmente los hombres son un poco más altos que las mujeres, entonces el hombre mira desde arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cambia totalmente la visión. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo miro desde arriba, esta parte adquiere mucho más protagonismo y esta parte menos. El eje lo que dice es que yo tengo un ojo entre narina y lagrimal, un ojo del centro a la mitad de la boca y un ojo a la pera. Eso es un estándar, no es habitual. Si la persona tiene la nariz más larga,
Entonces no va a llegar aquí, sino que va a llegar acá, con el primer ojo. En el modelo, por ejemplo, que yo hice, la nariz está puesta así, como inclinada hacia abajo, y la punta baja hasta por acá, porque las narices en general, digamos, son medias, ni son respingonas, ni son súper chatas para abajo, son medias. Entonces, ¿uno qué hace? Hace las narinas y hace un triangulito, y el hoyo de la nariz nunca se ve. Lo que uno ve son dos sombritas apoyadas en ese triangulito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy mirando desde arriba, o cuando soy un adulto, miro a un niño desde arriba, yo veo mucho más importante esta parte. Acá el ojo se mantiene, pero acá ya no. ¿Ven? Acá un ojo ya pasa más abajo de la boca y esta parte de acá abajo tiene medio ojo. ¿Por qué? Porque cambió el punto de vista. A eso es lo que apuntamos nosotros. Nosotros sabemos que hay artistas como Torres García, por ejemplo, que hablaban de que la pintura escorzada o modelada con volumen es mentirosa. Torres García no lo inventó él, lógicamente, lo sacó de Platón, que ustedes yo ya les he comentado que los griegos no usaban representar figurativamente, sí la escultura, porque la escultura tenía volumen real, pero no les gustaba en la pintura, por lo menos en la época en la que nosotros tenemos contacto, porque la realidad es que nosotros tenemos contacto de la antigüedad solo por lo que hemos recibido escrito, ¿cierto? La información oral se perdió totalmente, o sea, todo lo que haya sido antes de que la gente escribiera, no tenemos idea. Por eso no tenemos una idea súper real de cuál era el canon o por qué el canon de los egipcios. Pero vieron que, por ejemplo, los egipcios tampoco representan realistamente. Yo cuando la gente a veces me comenta del anime, por ejemplo, los dibujitos chinos, que los chinos tienen el kawaii, el chibi, el anime, y ahora tienen como 5 tipos de anime distintos, o sea, y son todos con cánones distintos, ¿cierto? Y ninguno es realista. Y la gente dice, ah, pero esos dibujitos, pero los egipcios son mucho más antiguos que los chinos y tampoco eran realistas. Entonces, cada cultura define su estilo de representación. Y en ese estilo de representación, para mí, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando el mirar, el realismo es importante, porque es lo que nos permite un poco ubicarnos también con respecto a cómo somos y dónde estamos. Yo no digo que el realismo sea el objetivo técnico, o sea, no estamos acá en la clase para hacer realismo, pero el realismo es lo que nos permite adquirir herramientas, como forzarnos un poco, esforzarnos para lograr representar el volumen, y después de que podemos representar el volumen, ustedes deciden si van a hacer un rostro realista o un rostro más abstracto, ¿cierto? Las estéticas antiguas que a nosotros nos dominan, que son los griegos y los egipcios, digamos que es como lo que tenemos. Los sumerios, a pesar de que los aprendimos, se fijaron eso, a pesar de que lo primero que aprendimos nosotros fue, sí, que todo empezó en el Tigris y en el Éufrates, que son los sumerios, pero no trabajamos el arte sumerio mucho en historia del arte, no lo tenemos como muy... Los sumerios también eran figurativos, pero por ejemplo tienen una estética totalmente distinta. Los sumerios trabajan muchos hombres con barba, unas barbas cuadradas, tienen muchos rulos, o sea, es otra estética distinta, figurativa, pero es otro canon también. Ustedes, bueno, ¿qué me comentan? No, yo me quedo de costado, pero porque se me torció el eje, no porque lo quise hacer, ¿no? Ah, pero está bien En hecho, realidad yo fue pensé eso. que lo habías hecho a propósito. No, se me torció, se me torció el eje, fue por eso. No, yo no tengo mucha duda en realidad. ¿Cómo? Yo no tengo muchas dudas con esto, porque lo estuve leyendo y está bien Es explicado, digo, no tengo fácil. duda. Sí, Ah, sí. genial. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es sobre el canon, que el canon es la estructura básica geométrica, como para que nosotros podamos aprender y medir. Nosotros tenemos que trabajar el post que dice el, los fenotipos.
Ustedes vieron que nosotros tenemos una carga genética, la carga genética es lo que dice nuestro ADN, pero el fenotipo es lo que nosotros hacemos con eso. Yo lo tengo clarísimo porque mis hijas son gemelas, pero a pesar de que son gemelas, son distintas de personalidad, por ejemplo. Y una, la que era más nerviosa de chica, que comía menos y ¿cómo se llama?, dormía menos, creció menos que la otra, que era más reposada, más pachorrienta, más comilona, y tienen como 10 centímetros menos. Y la diferencia, justamente, ¿sabes qué? Está en las piernas. La que era más nerviosa jugaba mucho más a la computadora y hacía menos, como menos deporte, y tiene las piernas un poquito más cortas, ¿cierto? Que la otra. ¿Y cuál es la diferencia? Si la genética es la misma, porque son gemelas. Entonces ahí viene a ser el tema. Uno cambia la estructura genética de acuerdo a su actividad. Entonces nosotros pusimos en los fenotipos, que yo les puse ahí, fenotipos femeninos y fenotipos masculinos. Yo lo que hice fue, vieron que el primer encaje, antes de eso nosotros tenemos el encaje básico, que es la personita, y después desarrollamos el tema del movimiento, que el movimiento lateral no cambia la medida. ¿Por qué? Porque si yo tengo un brazo y mi brazo está para arriba, este brazo lateralmente mide lo mismo para arriba que para abajo, ¿cierto? Para allá, lo que hace es moverse, pero no cambia su tamaño. ¿Cuándo cambia su tamaño? Cuando se escorza. El escorzo es cuando el objeto sale del plano hacia adelante o entra en el plano hacia adentro de la obra. Ahí entonces yo tengo que mi mano, por ejemplo, que las dos son iguales, cuando yo la adelanto crece y cuando yo la alejo se achica. ¿Vieron que es pila, no? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros utilizamos, lo hablamos a principios de año, utilizar Fibonacci para organizar esa relación? Entonces yo tengo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que Fibonacci, la proporción es 1 a 0,618, que arma la proporción áurea, ¿cierto? Que es un cuadrado y un rectangulito. Eso nosotros lo vimos, lo pasamos medio ahí, yo les hablé de los árboles, de que servía para armar la perspectiva, bueno, en el cuerpo también. Entonces yo, por ejemplo, acá, mis manos tienen el mismo largo que tiene de mi pera a mi frente. Esta es mi mano. Mi pie mide lo mismo que mide mi cabeza. Como estamos escorzados, desde acá arriba no se nota. Ustedes, miren, agarran un zapato, por ejemplo, que se ha estirado y pónganselo en relación a la cabeza y se van a dar cuenta que es igual. Bueno, obviamente que es un poquito más grande dependiendo del calzado, porque el calzado tiene un grosor, ¿no? Tanto de atrás como de adelante. Y si es hombre, incluso puede ser hasta acá el pie. Así tanto más grande, ¿cierto? Entonces, bueno, si yo utilizo Fibonacci dentro de esta relación, cuando yo adelanto acá, ven que, por ejemplo, esto de acá, mi cara, viene a ser como la mitad, ¿ven? Y cuando yo achico hacia atrás, mi mano lo más atrás que queda, si yo la mido, se parece mucho a la mitad de mi cara. Entonces yo utilizo la medida estándar en el medio. En el medio soy la mitad de adelante y atrás soy la mitad del medio. Esta es una cosa estándar, también esto no lo van a ver en ninguna parte porque no lo dice en ninguna parte. Yo lo estoy utilizando porque estoy utilizando Fibonacci justamente para generar los escorzos y lo estoy estudiando y calza perfecto. Entonces, bueno, nosotros podemos usar esta proporción cuando tenemos dudas y no es menor, o sea, vieron que, porque uno dice, ay, pero ¿cómo va a ser tanto? Sí, es tanto, o sea, y aparte no hay que tener miedo a exagerar. Nosotros cuando estamos trabajando visualmente estamos generando un lenguaje visual que no tiene que tener dudas, ¿cierto? En pintura siempre se dice que la persona, el espectador, no cuestiona la fotografía. ¿Por qué?
hasta ahora, ¿no? Porque ahora estamos en pleno Photoshop, ya sabemos que todo lo que se ve no es real. Pero hasta hace muy poco tú veías una foto y decías, ah, una foto. En cambio la pintura la empezabas a buscar, a ver qué tenía que podía estar distinto o no. Entonces siempre se decía que en pintura todo lo que puede ser anecdótico o interesante en fotografía, porque en fotografía se usa mucho eso de la duda, la sensación, ah, mira la forma que se armó cuando puse, por ejemplo, no sé, pongo una figura y pongo otra atrás y cuando yo las miro en la foto parece otra cosa. O sea, el fotógrafo utiliza la composición ambigua como parte de su diseño. En pintura no. En pintura todo lo que sea ambiguo, que nos dé un mensaje claro, se saca. O sea, si yo tengo un objeto atrás, como este, por ejemplo, o sea, que se junta cromáticamente, es parecido mi cartuchera a mi pelo y da como una sensación que deforma la cabeza, no, la saco. Todo lo que distorsione lo que yo quiero mostrar, lo saco. Y todo lo que me permita acentuar el movimiento que yo quiero lograr que el espectador entienda, lo acentúo. Entonces nosotros tenemos acá, después del primer encaje, viene el encaje unisex. Ese encaje unisex marca que las pelotitas, que son el eje de los brazos, cuando es hombre, están incluidas dentro del tronco, ¿cierto? Y la cadera permanece como recta para abajo. En cambio, cuando es mujer, el tronco sale de acá, o sea, las bolitas quedan afuera, los brazos, entonces el tronco queda más recto y lo que se hace ensanchar son las caderas, ¿cierto? Y ahí, bueno, hay gente que tiene las caderas muy anchas, hay gente que tiene busto grande, hay gente que tiene busto pequeño, hay hombres que tienen espalda grande, hay otros que tienen más pequeña, hay hombres que tienen panza, los que tienen panza, por ejemplo, ya no van a tener esa pera hacia arriba que queda así, porque cuando nosotros incluimos las bolitas, ustedes eso lo tienen que buscar en los enlaces que yo les mandé la semana pasada. El enlace es donde dice diferentes, no, aplico al encaje unisex estereotipos de género. Estereotipo de género, ¿qué quiere decir? Que hago que uno parezca más masculino y que otro parezca más femenino, ¿cierto? Después que yo hice eso, ese mismo estereotipo, ese mismo chorizo, yo lo calqué 4 veces en una hoja, ¿cierto? Entonces el chorizo de la mujer yo lo diferencié del hombre porque le puse como una rodilla más así, para que se viera más femenino, porque bueno, ya que estamos en que en esta época se dice que los estereotipos de género son creados y culturales, bueno, le puse una posición más femenina a propósito, ¿cierto? Y al hombre lo dejé más recto también a propósito. Entonces, bueno, ese mismo chorizo lo calqué 4 veces en la hoja. Y hice una con más masa, o sea que más gordita, una que tiene el chorizo igual como estaba, y eso me parece súper interesante porque me gustaría que lo comparen. La que tiene el chorizo igual como estaba se ve así raquítica. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el sombreado y le hago el claro oscuro, lo que es plano se transforma en curvo y ya no se ve tan grande, porque al curvarlo, ¿cierto? Al ponerle en los costados de la forma sombra, la imagen se modela. Entonces, ¿qué sucede? El chorizo, cuando yo lo miro que es plano, se ve bien, pero cuando yo la sombreo y la imagen se curva, se comprime, se ve súper flaca. Eso, bueno, yo continuamente en clase con las adolescentes, sobre todo, lidiamos con el tema de la masa corporal, porque hay como cuando tienen todos así como tipo 10 11 años, todo les parece gordo. Yo entiendo que les parece gordo, porque claro, la pierna que tiene un niño a los 10 años, si la pones la pierna del niño al lado de la pierna de la mamá tiene una pierna así y el niño tiene una cosa así. Entonces es lógico que para el niño le parezca que la forma o ese volumen es desbordado. Nosotros que ya estamos un poquito más grandes, ya sabemos no solo que no es desbordado, sino que puede desbordar más. Nosotros estamos en una época, claro, a diferencia del niño, que el niño crece para arriba, nosotros empezamos a crecer para los lados. Entonces, bueno, eso es lo divertido de este ejercicio. Ustedes desarrollan primero el encaje unisex, que es lo que decíamos, incluyen
los choricitos en el hombro para el caso del hombre, y en el caso de la mujer no los incluyen y amplían la cadera y trabajan la masa muy flaca, musculosa, mediana y gordita. De eso se trata que nosotros tomemos conciencia que nuestro esqueleto, que es lo que está dentro de nuestro cuerpo, tiene una masa, ¿cierto? Después viene el músculo que envuelve. Si la persona es musculosa, ustedes se van a fijar cuando yo realizo el estereotipo de género del músculo, no hago el músculo tan torneado, sino que se hace un poco más quebrado. Y cuando se hace el del hombre, se hace a propósito, porque esto no es un tema de masa muscular, porque el hombre delgado también tiene el cuerpo más fibroso y más anguloso que el de la mujer, por un tema de lo que produce la testosterona en la piel, ¿no? Que hace que el músculo sea distinto. Entonces, bueno, este ejercicio es transformar. Esta semana el ejercicio va a ser usar los cánones y empezar a aplicarlos en algo que tenga más volumen, más sombreado. Puede ser la cara o puede ser también el cuerpo. En realidad yo les mandé todos los estereotipos porque la idea era que los fuéramos trabajando de a uno, que los fueran chusmeando. Entonces tenemos, Doris ya hizo la cara, el canon de la cara y el canon de el encaje básico. Ahora lo que hay que hacer es el estereotipo de género, y después del estereotipo de género lo que habría que hacer es ver el fenotipo, o sea, la masa muscular. Los ejercicios que yo les mandé están sombreados, dibujados con HB, sombreados con HB en la base, y después las sombras tienen 2B y 4B, más o menos, ¿cierto? ¿Por qué cambiamos de lápiz? Yo creo que les comenté a principio de año que muchos de los profesores que hacen clases de dibujo en realidad trabajan con un 6B. A mí eso me parece una chanchada porque es re difícil borrarlo. Cuando uno empieza a dibujar al principio no controla la presión del lápiz. Entonces, claro, para una persona que ya sabe, que ya está como reducha, bueno, ahí sí, capaz que está bueno. Igual a mí no me gusta porque me parece que el HB tiene un color mucho más oscuro, que es mucho más saludable usarlo para generar el volumen. Y en base a eso, les quería mostrar, porque bueno, esta semana lo que yo voy a compartirles como material, tanto a ustedes como a las compañeras del nivel 1, porque les decía eso, que actualmente siempre cerramos el año haciendo figura humana. Entonces, ¿qué quiere decir? En este momento, tanto ustedes como el grupo de avanzados están trabajando con los mismos cánones. Ellos están repasándolos, ¿por qué? Porque obviamente cuando yo en primero me enfrento a esto, lo estoy descubriendo. Se supone que ya en nivel 2, que son las compañeras que empezaron el año pasado, y en nivel 3, que son los compañeros que hicieron el primer año del online, hicieron de agosto a diciembre, ya lo han visto más. Entonces, ¿qué pasa? El resultado es más elástico, más armónico, más fácil, porque obviamente mientras más desarrollo yo una propuesta, más la voy adoptando y me va quedando mejor. El proyecto que yo les voy a mostrar, que les voy a mandar esta semana, teórico, ¿no? Para que lo practiquen, es el que hicimos para el Día del Patrimonio con la cara de China Zorrilla. Yo tengo acá, por ejemplo, este que fue el proyecto que yo hice, era el avanzado, que es la foto entera de Oscar Bonilla. Pero para la clase nosotros no hicimos la foto entera, sino que lo que hicimos fue trabajar con solo la cara, ¿cierto? Esta cara, por ejemplo, si ustedes la ven, está así. ¿Por qué? Porque fue la que usamos para hacer la transferencia. El ejercicio que hicimos fue exactamente el mismo que hicimos nosotros. Se agarra la fotocopia, se marca por atrás. Yo en Casa de Cultura, por ejemplo, llevé varias matrices, y claro, algunas de las que pasaron las personas solos, deformaron la cara. Ustedes tienen que acordarse, tratar de... No es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo mi párpado así cerrado y ustedes me lo repasan abierto, cambia la cara, cambia la expresión.
Hay que tratar, cuando uno hace el traspaso, de apoyarse bien en el borde de la línea y no es menor, porque si yo agarro, por ejemplo, miren mi ceja sube y baja. Pero si ustedes agarran y hacen así, me aplanan la ceja, ¿cierto? Entonces, bueno, todas ese tipo de cosas tienen que ver con el desarrollo y el parecido. Nosotros ahora no estamos trabajando todavía parecidos, pero en el caso de la transferencia de la foto, que Doris hizo algunos, me parece que Lilian quedó ahí, hizo uno, pero no lo terminó de sombrear. Este es la no luz, y esto está hecho con un 3H. ¿Ven el nivel del clarito del grafo? Bueno, lo que pasa es que es inevitable. Si yo hago un grafo clarito de base y yo voy después reafirmando con el oscuro hacia arriba, tengo más libertad y más posibilidad de logro que si utilizo un mismo lápiz. Y no hay vuelta. O sea, si yo voy y hago el esfumado, por más que me quede fumado con un 6B, el 6B no va a tener esto. ¿Ven la diferencia que se logró entre la base que está hecha con el 3H y esto que está puesto acá? Es el 2B. Y después está reafirmado con un 6B. Y está pasado con difumino, que el difumino es el lapicito de cartón, ¿cierto? Está borrado con gomitas chicas, como la goma chicle o la goma lápiz. ¿Se acuerdan? Que yo les había dicho que, por ejemplo, este tipo de goma, que a mí había una época que estaban de remoda y había por todos lados, pero ahora ya no hay tanto. Yo ahora la consigo en el súper, generalmente en los discos. Maped tiene este diseño que es la goma lápiz. También puede cualquier gomita que tenga punta, y si ustedes no tienen una gomita con punta, pueden agarrar una goma grande y la cortan, y así tiene una gomita chiquitita como para poder, porque lo primero que sucede cuando uno hace esto, se los estoy repasando porque así es como ustedes van a tener que trabajar el fenotipo, ¿cierto? Vieron que los fenotipos están todos sombreados. Entonces, hacen así. Primero hacen la base con el color clarito y lo que hacen es rescatar las luces. O sea, si yo por algo sé, miren acá, por ejemplo, la contraforma del pelo. Toda la contraforma del pelo, el pelo se ve claro. ¿Por qué? Porque la única manera que tengo yo de plantear una luz es sombrear alrededor. Entonces, la primera capa es la de la no luz, que es un pasaje de color clarito por todo lo que no es luz. Y después, con el 2B se empieza a plantear las sombras, y después con el 4B, 6B, con el más B que tengan, ponen los que son realmente oscuros, pero ¿dónde van? No en todo. Entonces, así obtienen una cara que está bien hecha, que tiene volumen, que tiene contraste, y les va a ser mucho más fácil, mucho más limpio, y aparte el grafo, el B, cuando se pone sobre el H, se adhiere mejor. Yo, por ejemplo, este dibujo lo tengo hace días, porque claro, lo hice el sábado, lo llevé a Casa de Cultura, pero la semana pasada estuve dibujando, hice como 8 chinas, sonrisas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo lo tengo en esta bolsa, y este otro también. Si esto estuviera hecho solo con lápiz B, lo más probable es que el grafo ya se hubiera despegado de la bolsa, ¿cierto? Yo cuando ocupo el B y lo difumino sobre el H, lo pego. Entonces eso hace que el grafo se mantenga en su lugar. Si yo trabajo solo con grafo blando, y con carbonilla ni les digo, tú haces el dibujo con carbonilla y se ve re lindo, lo pones en la bolsa, y si no le pusiste fijador de pelo, en 2 días el dibujo ya está pegado en el plástico. O sea, yo les comento eso porque, bueno, son las diferencias, ¿no? Yo fui a una clase con un profesor que él me dijo